que es nuestras conversaciones con médicos. En este caso vamos a hablar con Arturo López Rivera, médico especialista en diabetes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Gracias Bien. por la invitación. ¿Es sinónimo decir así y decir diabetólogo o significan cosas distintas? Entre diabetólogo y qué otra cosa. Oye, un médico especialista en diabetes. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, realmente, la diabetología es una rama de la endocrinología que fue creciendo tanto en su complejidad y en el propio entendimiento de la patología, que se fue generando como una especialidad aparte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hice primero la carrera, después medicina interna, después endocrinología y después me especialicé en diabetes. Pero sí, en la actualidad es una especialidad propia, la diabetología, al ser una enfermedad tan sistémica, ¿no? Que, bueno, ahora vamos a ir hablando de Bien, ella. la primera pregunta es, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se explica? ¿Y por qué es, como dijo recién, tan sistémica, entre comillas? Mira, porque es interesantísimo, viste que hasta hace no mucho nos podían decir que había una persona que tenía diabetes, otra persona que tenía hipertensión arterial, otra persona que tenía colesterol alto, otra persona que tenía hígado graso y se entendían como enfermedades distintas. Ya con el diario de lunes podíamos concluir que éramos una especie muy defectuosa, si un gran porcentaje de personas tenían 2, 3 o 4 enfermedades a la vez, lo cual es raro. Fuimos cada vez entendiendo más de la situación y ahora ya sabemos que en realidad es un solo conglomerado metabólico que se origina de la inflamación del tejido adiposo abdominal, de esta grasa que tenemos en el abdomen, que se inflama. ¿Cuándo se inflama? Sobre todo cuando esa grasa cuando no nos movemos, cuando no hacemos ejercicio. ¿De dónde viene esa grasa abdominal tan inflamatoria? No es la misma grasa que vemos, que nos imaginamos, esa pancita de asado, pancita cervecera, sino que es una grasa que está entre las vísceras. Y eso es un intento adaptativo, por decirlo de alguna manera, ya que genes más, genes menos, las personas de Latinoamérica y del sudeste asiático, tenemos genes de poblaciones que se movían un montón y que no comían hidratos de carbono. Exacto. Y en los últimos 150 años, por los trabajos, porque tener que tener 2 trabajos, 3 para llegar a fin de mes, los trabajos son propiamente sedentarios, ahora estamos sentados con un micrófono, no nos estamos moviendo, y el aumento en la ingesta de hidratos de carbono, eso fue haciendo que en los últimos 150 años fuéramos acumulando como especie un tejido abdominal muy graso, intravisceral, muy inflamatorio cuando no nos movemos. Eso significa que produce sustancias inflamatorias que van a la sangre, van al músculo, producen resistencia a la insulina, van al páncreas, producen deficiencia de la función pancreática, el azúcar sube y aparece lo que conocemos como diabetes. Va a las arterias, no se produce una sustancia que se llama óxido nítrico, que se dilata en las arterias, se produce la hipertensión. Van en los triglicéridos, que para metabolizarse necesitan de la insulina, pero hay resistencia a la insulina, los triglicéridos aumentan, van al hígado y aparece el hígado graso. Van al colesterol, que se hace más chiquito, más denso, que se adhiere más a las arterias, pero no solamente eso, sino que forma placas más frágiles que se rompen y que eso es lo que finalmente genera infartos o ACV. Pero todo viene del mismo lugar. Todo viene de la inflamación del tejido adiposo. Sí, podemos decir que hasta son complicaciones de la obesidad. Y todo esto, estamos hablando que afectan todas las arterias de todo el cuerpo, afectan el corazón, afectan el riñón, afectan el hígado, en realidad es algo que nos afecta a todos y que podemos decir que es la enfermedad que más ha crecido en los últimos años por lo que estamos hablando, ¿no? Es la enfermedad que más prevalencia tiene. Estamos hablando de que se estima que en la próxima década llega a haber 500 millones de personas en el mundo con diabetes. Y más allá de lo que genera en el cuerpo, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que padece en lo cotidiano una persona que tiene diabetes? Eso es muy interesante porque justamente, viste, en la medicina muchas veces hablamos de esperar a los síntomas y la verdad que cuando llegamos a los síntomas ya estamos llegando tarde. Encima, no tarde, es algo que se puede tratar y el paciente puede tener una vida normal, plena y sin complicaciones. Pero la idea es llegar antes de los síntomas. Pero es muy interesante charlar que la mayoría de los pacientes con la diabetes más común, que es lo que conocemos como hasta ahora la diabetes 2, la que se relaciona al sobrepeso, al sedentarismo, a la carga genética, tener una mamá, papá, abuelos con diabetes. Perdón, ¿la carga genética es importante? Importantísima, importantísima. Y es importantísima en más de un sentido, porque acá cuando charlo esto con los pacientes y las pacientes es cuando uno se va sintiendo viejo, pero cuando yo estaba en la carrera de medicina, te enseñaban que la diabetes era una enfermedad de viejos, primero porque se consideraba viejo alguien de 60 años, cosa que en la actualidad no lo es. Y la mayoría de los pacientes se diagnosticaban a esa edad y con un medicamento que se llama metformina, que es muy viejito, pero muy efectivo y muy bueno, la mayoría de los pacientes estaban bien.
Pero lo que es una realidad es que esos eran las primeras generaciones de los pacientes con diabetes. Ahora estamos viendo a los hijos, a los nietos, y son generalmente personas que se diagnostican mucho más tempranamente. De hecho, la mayoría de los diagnósticos se hacen en la actualidad en menores de 45 años. Y si esta inflamación de lo que estamos hablando es más potente y las complicaciones pueden ser más tempranas y más serias. Y cuando hablamos de los síntomas, la gran mayoría de las veces no hay síntomas. O sea, los síntomas, los pacientes con diabetes la tienen muy pocas veces y cuando están muchos años ya con el azúcar alta y cuando está muy descontrolada. La gran mayoría de las veces no hay síntomas. Por eso se habla de que la mitad de las personas con diabetes en el mundo no tienen un diagnóstico y van por la calle con el azúcar muy alta. Entonces, más bien, ¿en quién hay que sospecharla? Obviamente que cuando se está dentro de un sistema de salud, cuando se tiene una prepaga, se tiene una obra social, bueno, la mayoría de las personas, varones y mujeres, van a un control de salud anual. Pero cuando no, por lo menos, y que no se tenga acceso a poder ir con facilidad con su médico o su médica clínico o clínica, hay que ver quién se sospecha más. Quien tiene un familiar directo con diabetes tipo 2, mamá, papá, la carga genética materna es más importante todavía, pero la paterna igualmente es muy importante. Quien tiene obesidad, quien es sedentario, los que somos de piel morena tenemos más predisposición. Y, por ejemplo, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, personas de más de 40 años, personas que ya tengan esto que estamos hablando, ¿no? Personas que ya tienen el diagnóstico de hipertensión, no es porque esa enfermedad les haga más propensión, sino que es la misma, es la misma situación. Entonces, alguien que ya toma medicamentos para hipertensión, alguien que ya toma medicamentos para colesterol o triglicéridos, es alguien que tiene que acercarse a evaluar su parte del metabolismo de la glucosa. Bien, y recién mencionaba la diabetes tipo 2, entonces consultarle cuántos tipos de diabetes hay y cuál es la diferencia entre los tipos, ¿no? Mira, acá esa parte es muy interesante. Tenemos la pregunta sencilla y la pregunta compleja, pero más real de la actualidad. O sea, en realidad, mira, si hablamos de diabetes, de hecho a mí a veces me invitan a dar algunas charlas para la comunidad. Y a mí siempre me gusta comenzar diciéndoles que hay tantos tipos de diabetes como personas con diabetes existen, ¿viste? ¿Por qué? Porque eso es una realidad, pero también evita que el comparativo de por qué a mi vecina le dan tal tratamiento y a mí otro, y por qué a mi hijo otro, y por qué, porque en realidad hay muchos, como les acabo de comentar, la glucosa alta, el azúcar alta, es solo una variable más, un aspecto más en todo este conglomerado metabólico. Pero bueno, si vamos a lo más sencillo, tenemos la diabetes tipo 1, que tiene un componente autoinmune, es decir, son las propias defensas las que atacan al páncreas y que por eso no secreta insulina. Voy a ir un poquito más para atrás para que sea más claro. Todos los tipos de diabetes comparten dos características, que es tener el azúcar alta y que el páncreas, que es un órgano de nuestro cuerpo que todos tenemos, que produce la insulina, que es una hormona importantísima para el metabolismo de la glucosa, no funcione correctamente. Eso lo comparten todos los tipos de diabetes. ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Qué hace que el páncreas no funcione correctamente? Entonces, en la diabetes tipo 1 lo que hace que no funcione correctamente son las propias defensas de la persona. Las propias defensas de la persona, hay una propensión genética, no tan fuerte como en la diabetes tipo 2, pero hay una propensión genética, pero cuando hay alguna infección, un virus respiratorio, un virus gastrointestinal, a veces el sistema inflamatorio en esta o en otras enfermedades tiene una confusión, por decirlo así, y además de atacar al virus, ataca también una célula del cuerpo. En este caso las del páncreas no producen más insulina y estos pacientes necesitan insulina casi que desde el momento del diagnóstico o desde el momento del diagnóstico. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que se asocia mucho a tener papá, mamá con diabetes, a la obesidad, al sedentarismo, que esa generalmente el tratamiento puede ser durante mucho tiempo con medicamentos por boca o no. Ahora tenemos medicamentos inyectables semanales que son potentísimos para cuidar el corazón y el riñón en las personas con diabetes, que nos ayudan al descenso de peso, por lo cual un paciente con tipo 2 puede iniciar con tratamientos inyectables. Tenemos la diabetes gestacional, que en realidad está muy relacionada a la diabetes 2. Son mujeres que tienen alguna predisposición a tener alguna alteración del metabolismo de la glucosa, que por la resistencia a la insulina, la placenta produce hormonas que son importantísimas para el sostenimiento del embarazo, pero que incrementan la resistencia a la insulina, genera que el páncreas no pueda manejar ese incremento en la resistencia a la insulina y el azúcar sube a la diabetes gestacional. Tenemos la diabetes secundaria a medicamentos. Hay medicamentos que aumentan mucho el azúcar, como los corticoides, pero que también generalmente ocurren en personas que ya tienen cierta predisposición. Y después las diabetes secundarias, que son muy chiquititas, o los MODI, pero que son ya cosas como ya muy recontra del consultorio, ¿no? Recontra especializada. Vale, ¿querés? Bueno, dale. No, y en cuanto al tratamiento, más allá de la medicación y demás,
¿Qué tan importante es la dieta, ¿no? La alimentación para los diabéticos? Mira, yo te diría que todo es La salud en importantísimo, general, ¿no? pero yo lo que priorizaría sería el ejercicio físico. ¿Viste? O sea, porque justamente hablábamos de que el origen de todo es la inflamación de este tejido graso intravisceral abdominal y que se inflama cuando no hacemos ejercicio físico. Digamos que eso es lo prioritario. Completo la pregunta de Cami. ¿Cuál es el efecto del ejercicio físico para enfermedades como la diabetes o como la dislipemia, ya que nombraste a los triglicéridos hace un ratito? El ejercicio es vital, ¿no? Además, acá la pregunta que seguiría es qué tipo de ejercicio, ¿no? Que el mejor ejercicio es una combinación entre ejercicio aeróbico y ejercicio de musculación. Eso es bien importante, ¿viste? Porque históricamente se consideraba que el ejercicio aeróbico era el mejor metabólicamente. Pero lo que es una realidad es de que cuando nosotros hacemos ejercicio de musculación, yo no digo que es para ir al gimnasio a ponerse recontra musculoso o musculosa, a menos que la persona quiera. Pero cuando hacemos ejercicios de musculación, o sea, con bandas elásticas, con mancuernas, funcional, pilates con contraposición, eso hace que el músculo gaste su energía que tiene guardada, que se llama glucógeno. Entonces, al quedar vacío, lo que va a hacer es chupar el azúcar que está en la sangre. Claro. Entonces, eso va a bajar los niveles de azúcar. Entonces, y mientras más masa muscular, esto va a ser mejor. Entonces, una combinación entre aeróbico para cuidar el corazón, para cuidar el riñón, sumado a musculación, es el mejor ejercicio que se puede hacer. Además, este comentario para mí siempre vale, siempre lo digo en el consultorio, que todos queremos y los médicos queremos que todos los pacientes vivan 90, 100 años. La calidad de vida de las personas es muy distinta de acuerdo a la masa muscular con la que llegan. Algo que es muy importante entre las personas de 80, 90, 60 años, 100 años son las caídas, son las fracturas de cadera, es el valerse por sí mismos. Entonces, mientras se llegue con mejor masa muscular, también eso es como pensarlo a futuro, ¿no? Acá Margarita, una oyente nuestra, hola Margarita, nos pregunta, la pregunta va dirigida a vos. Hola Martín y Camila, para que te transmitamos la pregunta, ¿cuáles son los primeros síntomas para que uno se dé cuenta de que puede, en todo caso, tener diabetes? ¿Cómo hace uno para darse cuenta que por ahí tiene diabetes? Mira, acá... Gracias, Margarita. Hola, Margarita. Acá lo más importante, vuelvo a repetir, que de cada 50 pacientes uno va a tener síntomas, o sea, hay 49 que no. Entonces, la parte más importante... El control. O sea, el control. Y que ese control es más importante para los que tienen familiares con diabetes, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, personas con obesidad, mayores de 40 años, personas que tienen hipertensión o colesterol alto, triglicéridos altos. O sea, ellos se tienen que acercar, a pesar que no tengan ningún síntoma, a hacer un control. Ahora, ¿qué síntomas se pueden llegar a tener? Porque esto está bueno comentarlo con la gente, ¿no? O sea, la persona dice, no, pero si por ahí cicatrizo mal si tengo diabetes. No, una persona que tiene diabetes y está muy bien controlado cicatriza perfectamente bien, como cualquier persona que no tiene diabetes. Para que una persona no cicatrice, necesita tener la glucosa muy alta, muy descontrolada durante mucho tiempo. Los síntomas como los que se comentan, que está bueno igualmente comentarlos porque sucede, el levantarse muchas noches a hacer pis, por ejemplo, levantarse 5, 6, 7 veces o durante el día también hacer mucho pis, tener mucha sed como para tomar 4 o 5 litros de agua por día, tener mucho hambre, todo esto junto, que yo les diría que ya con experiencia de 20 años, un poquito más, yo les diría que el que más se presenta y el que más detecta a la gente es el de la pis. O sea, ese es como que el que está más clarito, ¿no? O sea, a veces la persona puede tomar mucho agua, pero dice, y es porque por mi trabajo, por esto, por lo que... Y el de la pis no hay duda. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene un efecto diurético. Mientras más alto está en la sangre va a tener ese efecto diurético y la persona va a hacer mucho pis. Vuelvo a repetir, ese dato es importante, por ahí es más frecuente que se presente, por ejemplo, en una diabetes autoinmune que tiene una presentación más rápida, lo que conocemos como diabetes tipo 1, pero se puede presentar en tipo 2 también. Pero vuelvo a repetir, la parte bien importante es que no hay que esperar a que se presente ese síntoma porque muy poquitas personas van a tener ese síntoma, si estamos hablando de diabetes tipo 2, que es lo más común, y no hay que esperar para sospechar el diagnóstico hasta que se presente el síntoma. Bien, acá Araceli nos consulta, dice, mi mamá tiene diabetes 2, yo quería consultar si esa diabetes 2 se puede volver a diabetes 1 y ser insulino dependiente. No, esa pregunta es muy interesante, por 2 motivos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, la respuesta es no, o sea, ninguna diabetes se convierte a ser la otra. Sí puede ocurrir que un paciente tenga 2 mecanismos de que ocurra la diabetes. Eso es algo relativamente reciente, ¿por qué? Porque hasta hace no mucho la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1
eran pacientes jovencitos, flaquitos, sin toda esta carga de obesidad, de sobrepeso. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Que cada vez tenemos pacientes que se diagnostican a mayor edad y que además son pacientes que si no hubieran tenido esta diabetes tipo 1, hubieran tenido la tipo 2, porque tenían familiares con diabetes tipo 2, tenían obesidad, tienen sedentarismo, entonces como que se suman los dos tipos de diabetes. Ahora, pero volvemos a lo más importante para no hacerlo más fácil para todos. No se convierte ningún tipo de diabetes en otra. Lo que sí ocurre es de que, como les acababa de comentar, todos los tipos de diabetes comparten la característica que el páncreas no funciona correctamente. Lo que las diferencia es qué hace que no funcione correctamente y el tiempo que tarda en que se termine de disfuncionar la parte del páncreas que produce la insulina. En un paciente con diabetes tipo 2, eso ocurre, pero va ocurriendo generalmente, no siempre, generalmente, bastante lento. Eso también depende de lo que haga el paciente por sí mismo. Esto es importante comentarlo y resaltarlo. El 80% del éxito en el tratamiento de la diabetes es lo que el paciente hace por sí mismo. Entonces, si el paciente hace buena actividad física, cuida su peso, come bien, toma su medicación, el páncreas va a estar como entre algodones. Ahora, si no hace todo esto, es como un motor a medio andar andando en su vida. O sea, el páncreas se va a agotar rápidamente. Cuando el páncreas se agota, sin importar la causa, si lo que el páncreas hace es producir insulina, ¿qué necesitamos hacer? Colocar insulina. Pero ese paciente no es que se convirtió, sigue siendo un paciente con diabetes tipo 2, porque como les comentaba, dentro del aspecto de la diabetes tipo 2, uno solo es tener el azúcar alto. Hay otros aspectos, la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad. Entonces, justamente eso es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Hemos salido del paradigma o de entender la diabetes como el azúcar alta y nada más, sino su efecto sobre todo el cuerpo. Entonces esa persona ahora como parte de tratamiento va a requerir insulina, pero tiene todo lo demás de que es un paciente con diabetes tipo 2. Entonces ese paciente, digamos que su definición sería diabetes tipo 2 insulino requiriente, porque ahora requiere insulina como parte de su tratamiento, pero toda la vida va a ser un paciente con diabetes tipo 2. No se convierte a uno por requerir insulina. Bien, estamos hablando con el doctor Arturo López Rivera, médico especialista en diabetes, y se me ocurre una pregunta a propósito de lo que decías recién. Digo, en función de lo que decías, se puede vivir toda la vida con una diabetes controlada porque, por lo que decías, la diabetes no desaparece. Una vez que tenés diabetes, tenés una diabetes a la cual tenés que controlar, cuidar y protegerte de ella para transformarte en una especie de paciente crónico porque la diabetes no desaparece. ¿Entendí bien? Totalmente. Mira, o sea, no totalmente. tiene cura. No tiene cura, lo que sí tiene es que cada vez tenemos más herramientas para que el paciente lleve una vida plena, que viva muchos años y que lo viva haciendo todo lo que tenga deseos de hacer, ¿no? De hecho, una parte interesantísima, que a mí me parece que es así como una gran revolución, es el tema de la diabetes tipo 1, ¿no? Que se habla poco de la diabetes tipo 1 porque son proporcionalmente mucho menos que los pacientes con diabetes tipo 2. Y para estos pacientes, desde la colocación de insulina, el tomar las decisiones todos los días de cuánta insulina colocar, cuándo, era muy complejo. Y la verdad es que el advenimiento de la tecnología para el tratamiento de la diabetes tipo 1, que ha sido revolucionario y que ha avanzado pero enormidades desde que contamos ahora con infusores automatizados de insulina, sistemas de monitoreo continuo de la glucosa, para estos pacientes, ¿no? Que requieren hacer una gran toma de decisiones todos los días y que también está bueno eso comentarlo, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo nosotros podemos evaluar o el propio paciente puede evaluar que su tratamiento y que su glucemia está correcta midiendo la glucemia, ¿no? Esa manera nosotros la tenemos para hacer de dos maneras. Una que es el pinchacito en el dedo, y otra que es el monitoreo continuo, es decir, se pone un sensor en alguna zona de la piel del paciente y mide la glucosa en el líquido tisular. Y eso le da un valor de glucemia en tiempo real al paciente sin necesidad de pincharse la mayoría de las veces. Eso suena tentador para todos los pacientes, pero en realidad para un paciente que tiene diabetes tipo 2, bien controlada, que toma medicación por boca y que por ahí le pedimos que se pinche 3 veces por semana, la verdad es de que no hace falta. Ahora, para un paciente que tendría que pincharse entre 7 y 10 veces por día, ahí sí que hace falta. Y todo esto ha cambiado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Y esto siempre me interesa comentarlo, porque en las audiencias también hay gente con diabetes tipo 1, hay familias con diabetes con tipo 1, y a veces como que los dejamos un poquito afuera porque son los menos, pero realmente el advenimiento de tecnología para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y del seguimiento de la diabetes tipo 1, la verdad que ha avanzado un montón y ha permitido que lleven, y ahí es donde quería llegar, a que lleven una vida muy normal, muy controlada. Ahora tenemos pacientes que se embarazan, que tienen hijos hermosos, hijas hermosas, con infusores de insulina automatizados, con muy buen control de glucemia.
Yo tengo colegas pacientes que tienen diabetes tipo 1 y que ejercen la medicina, pediatras, intensivistas y que se manejan con un infusor continuo de insulina. Entonces, las herramientas que tenemos para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con diabetes tipo 1, con tipo 2, con tipo MODY, la verdad es de que han avanzado tanto en los últimos 10 años que la verdad que está bueno que todas las personas que tengan la enfermedad se acerquen a algún consultorio. Mencionó varias veces la diabetes gestacional. ¿Eso es algo que se despierta con el embarazo, pero no sé, uno viene de familia de diabéticos, no necesariamente? Claro, a ver, siempre va a haber mayor propensión, de hecho, en el 99% de las situaciones que hay un diagnóstico de diabetes gestacional es porque es una mujer que ya tiene la propensión. Y también de esa propensión que, como hablábamos hace un rato, en todas las personas, mientras vamos ganando años, es como todo, ¿no? O sea, nuestros órganos son como las partes de una máquina, con el tiempo se van agotando. Entonces, se habla de que una mujer que tenga 40 años o más tiene más riesgo de tener diabetes gestacional, lo mismo que cualquier varón o mujer no embarazada tiene mayor riesgo de tener diabetes después de los 40 años, porque ya no tenemos el mismo páncreas que cuando teníamos 15. Ahora, si le sumamos esa predisposición, que esa mujer seguramente va a tener resistencia a la insulina y probablemente tenga un páncreas que por ahí no funciona al 100%, y la placenta produce esas hormonas que acrecentan la diabetes la resistencia a la insulina, es que se presenta la diabetes gestacional. La gran mayoría de las veces, después de que nace el bebé, los valores de glucemia se normalizan. La gran mayoría de las veces. Obviamente que hacemos una prueba para constatarlo. Pero lo que sí siempre es bien importante, y yo se lo digo a las pacientes, es de que viste que en un embarazo siempre se habla y el bebé, la bebé, pero yo le digo, mira, es importantísimo tu bebé, pero también eres importantísima tú. Y el tener diabetes gestacional te aumenta en 20 veces la posibilidad de tener diabetes en algún momento de tu vida. Entonces es importante que cuando nazca tu bebé, su bebé cuando van con la pareja o con alguien más, se acomoden y que tú puedas volver a la actividad física, como para volver a planchar ese factor de riesgo. Hemos hablado de la cuestión técnica, que has dicho que en los últimos años ha habido un cambio exponencial en el tratamiento de la diabetes. Has hablado de la cuestión física, de lo importante que es tener un buen ritmo de ejercicios, tanto aeróbicos como de fuerza. La pregunta que quiero hacerte es sobre la alimentación, y voy a hacerlo por la negativa. ¿Qué es lo que no debe hacer en términos alimenticios una persona con diabetes? Mira, acá yo primero lo que voy a hacer es empoderar a mis... creo que hay varones también ahora en Bariloche, pero bueno, a las compañeras y compañeros nutricionistas, ¿viste? O sea, que es una formación universitaria que trabajamos a codo con ellos, ¿viste? Y obviamente que nosotros en el consultorio de diabetes alguna orientación damos en el que, a ver, ya sabemos todo lo que no tiene que comer una persona con diabetes, ¿no? Y no solamente una persona con diabetes, hay que ser claros en algo. La evolución en el ser humano, como en todas las especies en este planeta, es de miles de años, no de décadas. La evolución nuestra, nosotros, por ejemplo, como durante miles de años era al revés, nos costaba encontrar alimentos, teníamos que ocultarnos en cuevas porque había depredadores, porque había tribus rivales, nosotros tenemos muchos sistemas para ganar peso, no tenemos sistemas para perder peso. Entonces somos acumuladores de calorías. Ningún ser humano está hecho para recibir la carga de hidratos de carbono que nos ofrece un alfajor, que nos ofrece un cuarto de helado, que nos ofrece una gaseosa. O sea, eso no lo tendríamos que consumir nadie. Ahora, una persona con diabetes que además ya tiene afectado el sistema que hace que maneje esas tremendas cargas de glucosa, menos, ¿no? Porque algo que es importante comentar es de que en los pacientes con diabetes, si es dañino tener la glucosa siempre alta, es peor tener picos de glucosa. Entonces, todo lo que genere esos picos daña enormemente. Entonces, no hay que comer lo que ya saben las personas con diabetes que no hay que comer con hidrato de carbono, ¿no? O sea, chocolates, alfajores, gaseosas, o sea, después, obvio, un paciente muy bien controlado, algún permitido puede tener. Ahora, la cosa no es así, también depende del tratamiento que hace la persona, la edad, el ejercicio físico que hace, se prioriza por ahí una alimentación más proteica, depende de la edad del paciente también, si el paciente tiene alguna otra condición como celiaquía, por ejemplo. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos muy codo a codo con las y los nutricionistas, y siempre está bueno que trabajemos en conjunto y que puedan tener el plan alimentario personalizado. Entre paréntesis, yo les cuento, o sea, yo sé el por qué a veces en la sociedad no existe
en la cabeza el ver a una nutricionista, porque bueno, yo mismo me formé haciendo mis residencias, tenías las dietas en un cajón, viste, impresas. Era como que la gente se iba contenta porque le dabas un papelito, le escribías el nombre, 2 cositas. Genérico. Bien genérico. Y eso es totalmente como el tratamiento de la diabetes, tiene que ser muy individualizado. Y en eso las y los nutricionistas que tienen una formación universitaria solo para esto, nos dan una gran mano. Bien. ¿Cómo? La pregunta tiene que ver cómo voy a volver a la cuestión de la ciencia y la técnica, a la cuestión de la tecnología, porque en un momento dijiste que hace 20 años que te dedicas más o menos a esto, y al tratamiento de la diabetes. Y la pregunta es, ¿cómo cambia la relación médico-paciente en función de la diabetes, por ejemplo, cuando el arsenal tecnológico también es cada vez mayor y te permite de alguna manera a vos y a los médicos que se ocupan de esto, de ofrecer soluciones que son más plausibles, más visibles, más evidentes que hace 25 años? ¿Eso cambia la relación? Digo, un paciente con diabetes hoy va menos asustado al consultorio que un tipo que iba hace 30 años. Sí, definitivamente sí. ¿Viste? O sea, porque también hay más información, hay más conocimiento. Y también hay más divulgación, ¿no? Que eso también está bueno de este tipo de programas, ¿no? Porque hace un rato hablamos que la mayoría de los pacientes, que estamos hablando de 20 años atrás, la mayoría de los pacientes que tomaban metformina, hacían un buen plan alimentario, la diabetes era el menor de sus problemas. Pero ¿de quién se acordaba la mayoría de la gente cuando iba al consultorio? Del vecino, del abuelo que vivía a 2 cuadras y que le habían amputado cuando le pusieron la insulina. No se acuerda de los 100 pacientes Claro. o las 100 personas que conoció que les fue espectacularmente bien, ¿no? Entonces era como que se estigmatizaba la propia diabetes como que era una cuestión ya fatal, era terrible, y eso ha cambiado mucho últimamente. Ahora, en cuanto al tema de la tecnología, mira, es tan interesante porque, a ver, obviamente que esto ya llegó, todos lo sabemos, pero yo te diría que en una rama de la medicina donde ya está implementada, pero en el día a día la inteligencia artificial es en la diabetología. Nosotros tenemos infusores automatizados de insulina que tienen un algoritmo de inteligencia artificial que automáticamente calcula la dosis de insulina basal, no vamos a entrar en tema, pero la dosis de insulina basal que requiere el paciente y también autocorrige, o sea, corrige la insulina si la glucosa está alta sin que el paciente se lo pida y sin que el médico intervenga. Justamente este mes estamos conociendo un sistema de monitoreo continuo que ya tienen implementado y que se ha obtenido a partir de sistemas de inteligencia artificial para tener una capacidad predictiva. Ahora estamos hablando de que tenemos sistemas y que han sido pero recontra útiles para ver qué valor de glucosa tiene ese paciente. Y es aún mejor. Este te predice. O sea, te dice la posibilidad que si tú no haces un cambio en ese momento, ¿qué valor de glucosa tendrías a los 30 minutos, a las 2 horas o a las 8 horas? Entonces, por ejemplo, a los pacientes que utilizan insulina, ¿cuál es su principal miedo? Que tener un bajón muy importante de glucosa durante la noche cuando están dormidos. Sucede poquísimas veces. Entonces, esto, si tú me lo preguntas a mí, como que estoy en la trinchera, que soy un diabetólogo asistencial, te digo, la verdad es que no me preocupa que haga una hipoglucemia, un bajón de glucosa en la noche, me preocupa que la persona no duerme por el miedo a que se le baje la glucosa, ¿me entendés? O sea, porque no, va a ocurrir muy poquitas veces. Porque en realidad en ese caso, en vez de un problema, tendrías dos. Además, dormite mal. Durmió mal, la persona no duerme. Imagínate cuando son chiquitines. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1 y también tipo 2 cada vez más en pacientes pediátricos, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Imagínate, los padres no duermen, no dejan dormir al chiquito porque lo despiertan a las 3 de la mañana para medirle la glucosa, para ver cómo está. Entonces, con estos nuevos sistemas de monitoreo continuo de la glucosa, tú lo ves a la noche, ves la predicción a las 8 horas. Y a las 8 horas lo comprobás. Y a las 8 lo comprobás, pero lo más importante es de que ya te predice, mira, sí, hace algo ahora porque capaz que en 6 horas el valor va a ser bajo. Entonces tú tienes oportunidad de hacer algo ahí en ese momento y la persona se va a dormir tranquilo porque ya hizo lo que tenía que hacer y sabe que a la mañana va a despertar bien. Lo mismo a las 2 horas, los pacientes que ponen insulina rápida para corregir. Y si se ponen un poco de más, por ahí sí les da un bajón de glucosa. Y tú lo hablas eso con el paciente que se coloca insulina, que tú lo ves bien, lo ves por la calle, pero le genera mucho estrés el decir, pero justo voy a salir, voy a ir a jugar al fútbol, me pongo insulina, me va a bajar. Bueno, estos nuevos sistemas de monitoreo continuo de glucosa, que de hecho el más nuevo es que se llama Smart Guide, o sea en inglés es una guía inteligente, les da la posibilidad de saber qué va a pasar en las próximas 2 horas. Entonces eso ya les da... Pero la pregunta del ego absoluto, ¿eso está al alcance de los pacientes actualmente? Eso está al alcance de los pacientes. A ver, estamos en un momento difícil, ¿no? Estamos en un momento difícil en el país, en el que por ahí el tema de las coberturas de las obras sociales y de las prepagas es un poco más difícil porque, bueno, la plata no es
infinita y ellos tienen que manejar su plata y tenemos ahí un tira y afloje. Pero la verdad que algo bueno de Argentina, que por lo menos hablando del sistema de salud público de prepagas y obras sociales, y hay unos hospitales que también hacen un esfuerzo enorme, yo creo que hay un alcance a la tecnología en el tratamiento de la diabetes mucho mayor que un montón de otros países. O sea, la verdad que eso es a destacar, ojalá no lo perdamos. Depende mucho acá también del control estatal, que es de supervisión estatal, pero el alcance que tiene la gente al uso de tecnología y de los tratamientos en diabetes, a ver, yo te puedo decir ahora, un paciente, no sé si hay prepagas y obras sociales buenas y malas, hay algunas que tienen una mejor cobertura o peor cobertura dependiendo de la distinta patología, yo hablo de la mía. Pero si hablamos del promedio de cualquier paciente con cualquier prepaga, con cualquier obra social, puede recibir, está bien, entre paréntesis hago una catarsis, que son un montón de planillas que tengo que llenar y me quiero dar un tiro porque son 2 de la noche y sigo llenando planillas en el consultorio, pero el paciente puede recibir el mismo tratamiento que el que recibiría una persona en el hospital Johns Hopkins o en la clínica Mayo de Boston, ¿no? O sea, lo mismo lo puede recibir acá que el mismo que está recibiendo allá. La pregunta que te quería hacer, doctor, es en función de eso que dijiste, en términos generales y de acuerdo a tu expertise con la diabetes, el sistema de salud en Argentina, por lo que vos conocés, tanto en su órbita estatal como privada, ¿se ocupa bien de enfermedades como la diabetes? Mira, sí, o sea, a ver, no te voy a negar la situación actual, ¿no? O sea, está claro, eso está clarísimo. La pregunta tiene que ver si eso está por lo menos en el plan. Sí, es decir, mira, acá hay una cosa que es muy real. Las sociedades científicas, y yo de la que puedo hablar, que es de la mía, de la que me siento representado, que es la Sociedad Argentina de Diabetes, la verdad es que trabaja un montón. Se reúne periódicamente con las entidades estatales y bueno, se generó, creo que, la verdad que no estoy seguro, pero creo que año 2010, 2011 se generó una ley nacional de diabetes, que esa ley no existe en ningún otro país de Latinoamérica. Y esa ley está hecha para que los pacientes puedan recibir el tratamiento que realmente necesitan. A veces, bueno, hay que pelearlo un poquito más con una obra social, con una prepaga, los hospitales hacen lo que pueden, los hospitales en definitiva... Pero pasa que conceptualmente es un avance esa ley. Es una recontraavance, ¿viste? Después, bueno, cambian algunas cosas, se va para atrás, después se vuelve para adelante. La Sociedad Argentina de Diabetes, que es una entidad sin fines de lucros, es una sociedad científica, siempre está ahí al pie del cañón para volverse a reunir con las autoridades, volver a empujar a que se haga porque se deja de hacer, pero está... Eso está bueno. Después hay países como Chile que tiene la cobertura para todos los pacientes con diabetes tipo 1 para infusores de insulina, pero bueno, acá lo que está bueno es que es como una generalidad, ¿no? Pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2. Ahora estamos en un momento bravo en el que está siendo difícil y bueno, y en la gente del hospital, y aprovecho para saludarlos a los colegas y compañeros del hospital, están haciendo un esfuerzo tremendo para mantener ese sistema de salud lo más viable y decente posible, porque son unos colegas extraordinarios, los conozco, trabajo con ellos todo el tiempo, y están en un momento bravísimo, ¿no? Y ojalá que pronto se pueda salir de eso y podamos volver a lo que éramos hasta hace una década, ¿no? Que era realmente, tú lo veías, o sea, el hospital público en Salta hay un hospital público que tiene un servicio de diabetes que es como el mejor, ¿no? O sea, no digo que sea el mejor, sino que se puede comparar con lo mejor que hay. Y bueno, acá el intento siempre ha existido de la posibilidad de intentarlo replicar acá en Bariloche, pero bueno, a veces se puede un poquito más, a veces menos, pero bueno, un saludo a todos mis colegas del HOSPI que la están pero remando a 3 manos y la verdad, desde que aún así lo hacen extraordinariamente bien. Seguramente. Doctor Arturo López Rivera, médico especialista en diabetes o diabetólogo, como a usted más le guste, ha sido un enorme placer que usted haya estado acá en los estudios de Bitácora en Radio 6 y con Camila le agradecemos mucho su visita aquí. No, un placer, la verdad que la pasé re bien, estuvo re lindo. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Bien, 18:16, hora de ir a la pausa, indispensable pero breve. ¿Y sabe por qué conviene quedarse? ¿Con qué, profe? ¿Cómo volvemos? La voz suya y la mía, las 2D, ¿cómo es? Decepción y desencanto. Decepción y desencanto están siempre, de 5 a 8. Pero después, cuando volvamos de la pausa, hay una hermosa canción que se llama El Italiano, del Pelado Cordera y la Caravana, que vale la pena. O sea que quédese por ahí. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información.